Mi hermana Ashley se burló de mí en su boda delante de 300 invitados, creyendo haberme humillado completamente. Pero en el momento en que el novio se bajó y me entregó el micrófono, cada oscuro secreto fue expuesto, haciéndola colapsar delante de todos. El micrófono lo expuso todo. De pie frente a 300 invitados, mi propia hermana me señaló y soltó una carcajada el día de su boda. Pensó que había orquestado mi humillación definitiva. No se dio cuenta de que su nuevo marido estaba a punto de entregarme el micrófono y el poder absoluto para destruir su vida perfecta. Crecer en el hogar de los Gallagher significaba aprender tu lugar temprano. Ashley era el hijo, y el resto de nosotros solo teníamos suerte de estar en su órbita. Si yo traía a casa un boletín con sobresalientes, Ashley convenientemente anunciaba que había entrado al equipo de animadoras universitarias y mis logros académicos eran instantáneamente engullidos por el entusiasmo por su nuevo uniforme. Mi madre, Susan, y mi padre, Robert, nunca vieron sus defectos. Para ellos, Ashley era simplemente enérgica o apasionada. Para mí, era una pesadilla. Soy Clara, la hermana menor por 2 años y el saco de boxeo designado de la familia. Mientras Ashley estaba ocupada cultivando una reputación como la reina del baile de graduación local, yo era la callada en la esquina, leyendo libros y tratando de mantenerme fuera del fuego cruzado. El acoso no siempre era físico. Era una guerra psicológica. Ashley tenía un don para encontrar tu inseguridad más profunda y usarla como arma con una sonrisa dulce e inocente. Recuerdo cuando tenía 14 años y luchaba contra un acné severo. Ashley me dio una caja bellamente envuelta para Navidad. Dentro había un corrector de fuerza industrial y un espejo con una nota escrita a mano que decía, para los cráteres, con amor, Steph. Mis padres se rieron y lo llamaron una broma entre hermanas. Yo lloré hasta quedarme dormida. Cuando nos hicimos adultas, pensé que la distancia geográfica me salvaría. Me mudé 3 estados a Seattle, construí una exitosa carrera en diseño arquitectónico y compré mi propio lugar. Estaba profundamente orgullosa de la vida independiente que había forjado. Ashley se quedó en nuestra ciudad natal en Ohio, aferrándose a sus días de gloria en la escuela secundaria, pasando de un trabajo de relaciones públicas de nivel básico a otro hasta que conoció a Ryan. Ryan, en el papel, era una captura absoluta. Era un abogado corporativo, impecablemente educado, devastadoramente guapo, y venía de dinero antiguo, el tipo de riqueza discreta que no necesita gritar. Cuando Ashley lo trajo a la cena de Acción de Gracias hace 2 años, toda la familia extendida se desvivió por él. A mí, en realidad, me gustaba Ryan. Era callado, observador y sorprendentemente sensato. A veces, cuando Ashley estaba contando una mentira particularmente escandalosa sobre cuánto se ofrecía como voluntaria en el refugio de animales local, un lugar en el que sabía con certeza que nunca había puesto un pie, lo veía mirándola con una ceja ligeramente levantada. Pero nunca dijo nada para contradecirla, así que naturalmente asumí que era solo otra víctima de la ofensiva de encanto de Ashley Gallagher. El amor es ciego, después de todo. Luego vino el compromiso. Fue un espectáculo masivo, fuertemente documentado en Instagram, completo con un flash mob contratado y un diamante impecable de 6 quilates. En el momento en que el anillo se deslizó en su dedo, la fase de noviacilla no solo comenzó, sino que detonó. Recibí mi propuesta de dama de honor por correo poco después. Era un rompecabezas de madera personalizado que, al armarlo, decía, necesito a alguien que me haga quedar bien. Semidama de honor. Clásico de Ashley. Un cumplido ambiguo envuelto en una obligación familiar. Seriamente consideré rechazarlo. Mi terapeuta ciertamente lo aconsejó, pero Susan me llamó llorando, rogándome que mantuviera la paz. Es su día especial, Clara. No seas egoísta y no se lo arruines, había suplicado, utilizando su maniobra favorita para inducir culpa. Así que, en contra de mi buen juicio, cedí. La planificación de la boda fue una clase magistral de tortura financiera y emocional. Ashley eligió vestidos de dama de honor de un tono chartreuse neón muy específico y nauseabundo. Para empeorar las cosas, exigió que los vestidos fueran de un satén barato y no transpirable que se pegaba a cada defecto percibido. ¿Su razonamiento? Es alta costura, Clara. No esperaría que lo entendieras, ya que vives en camisas de franela de gran tamaño. Las otras damas de honor,
Jessica y Lauren, dos de las clones idénticas de Ashley de la escuela secundaria, asintieron con vehemente acuerdo a pesar de parecer ellas mismas marcadores fluorescentes. Financieramente, Ashley nos dejó secas. Hubo la despedida de soltera de 5 días en Cabo San Lucas, donde fui obligada a dormir en un incómodo sofá-cama mientras Ashley y sus amigas ocupaban las camas king. Hubo la lujosa despedida de soltera en Manhattan, las pruebas obligatorias de cabello y maquillaje que costaron cientos de dólares, y los interminables regalos de la lista de bodas. Agoté una tarjeta de crédito solo tratando de seguirle el ritmo. Cada vez que intentaba establecer un límite razonable, Ashley montaba un berrinche monumental, y Susan intervenía para regañarme por causarle estrés innecesario a su hermana. La única salvación durante esos 9 meses tan extenuantes fue Ryan. Durante las pocas reuniones familiares que tuvimos, él intervenía sutilmente cuando Ashley se ponía demasiado cruel. Una vez, en la fiesta de compromiso, cuando Ashley criticaba ruidosamente mi peso delante del catering, Ryan interrumpió suavemente, me entregó una copa de vino vintage caro y me pidió mi opinión profesional sobre los techos abovedados del lugar. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible, pero significó todo. Comencé a preguntarme por qué un tipo tan inteligente y perspicaz como él se casaba con una víbora como ella. Supuse que él simplemente veía un lado más suave de ella que ella nos ocultaba al resto. Estaba completamente equivocada. Llegó el día de la boda, trayendo consigo una violenta tormenta de verano que combinaba perfectamente con la atmósfera caótica dentro de la suite nupcial. Estábamos en un opulento club de campo, rodeados de extensos campos de golf y candelabros de cristal goteando. Ashley estaba en su elemento, dando órdenes tiránicas a los maquilladores y gritando a la pobre organizadora de bodas porque las rosas blancas de los centros de mesa tenían demasiado amarillo en sus centros. Yo me senté tranquilamente en la esquina con mi monstruosidad de color chartreuse neón, bebiendo agua del grifo tibia y rezando para que llegara la medianoche. La tía Patricia, la hermana de mi padre y la única otra persona sensata de nuestra familia extendida, se inclinó hacia mí. Llevaba un elegante traje pantalón azul marino y una sonrisa de simpatía. Pareces una varita luminosa fluorescente, cariño, susurró suavemente. Pero aún así, lograste llevarlo mejor que la novia. Le apreté la mano en silencio de gratitud. La ceremonia en sí fue innegablemente hermosa. Si pudieras ignorar el hecho de que Ashley había insistido en escribir sus propios votos, que de alguna manera se transformaron en un monólogo autoindulgente de 15 minutos sobre sus propias mejores cualidades y lo afortunado que era Ryan por haberla capturado. Los votos de Ryan, en marcado contraste, fueron breves, casi de negocios. Prometió honrar la verdad inquebrantable de nuestra relación, una frase que encontré extrañamente específica y algo fría, pero no me detuve en ello. La recepción fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Ashley había arreglado personalmente el plano de asientos para que yo estuviera en una mesa pequeña y apretada cerca de las puertas batientes de la cocina. Estaba ubicada lo más lejos posible de la fiesta nupcial, sentada con parientes ancianos lejanos y con problemas de audición y los acompañantes de compañeros de trabajo. Fue un insulto flagrante y calculado, pero tragué mi orgullo. Picoteé mi seco pollo de catering y esperé a que terminaran los discursos habituales para poder escabullirme silenciosamente en la noche. Normalmente, la dama de honor principal da un discurso, pero Ashley había declarado audazmente que no quería una dama de honor principal porque nadie podía estar a su mismo nivel. En cambio, decidió dar un discurso sobre sus damas de honor, vagamente disfrazado de un sincero agradecimiento. Se puso de pie con gracia, golpeando una cuchara plateada contra su copa de champán de cristal. La cavernosa sala de 300 invitados se quedó en completo silencio. Ella lucía radiante con su vestido de seda de diseñador hecho a medida, el enorme diamante en su dedo atrapando la luz. Gracias a todos por venir, ronroneó en el micrófono, su voz resonando perfectamente a través del sistema de sonido de última generación. Quiero tomarme un momento para agradecer a mis chicas, Jessica, Lauren. Ustedes son mis rocas. No podría haber sobrevivido a esto sin ustedes. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la sala tenue hasta que se fijaron en mí, sentada junto a las puertas de la cocina con mi brillante vestido verde. Una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por su rostro perfectamente contorneado. Y, por supuesto, tengo que agradecer a mi hermana, Clara, el operador del foco. Claramente siguiendo instrucciones preestablecidas, literalmente giró un enorme haz de luz blanca cegadora sobre mi mesa. Parpadeé,
expuesta y desorientada. Clara, dijo Ashley, su voz goteando una dulzura enfermiza y falsa. Significa mucho que hayas volado hasta aquí a pesar de tus graves problemas financieros. Sé que pagar ese hermoso vestido debe haber sido muy difícil con un salario de diseñadora en apuros, especialmente desde que tu última empresa te despidió, ¿verdad? Mi estómago se hundió directamente hasta mis zapatos. No me habían despedido. Había renunciado audazmente para iniciar mi propia empresa independiente. Fue un salto de fe profundamente personal y aterrador que había compartido en estricta confidencialidad con mi madre. Susan aparentemente le había transmitido la versión retorcida a Ashley solo para darle munición. Y solo quiero decir, continuó Ashley, su voz subiendo teatralmente para que todos y cada uno pudieran escuchar, realmente espero que atrapar el ramo esta noche finalmente te traiga algo de suerte. Dios sabe que la necesitas desesperadamente después de lo que pasó con David. Un jadeo colectivo y agudo recorrió la sala. David era mi ex prometido que me había engañado con una compañera de trabajo hace 3 años, una semana antes de que se celebrara nuestra propia boda. Fue una herida devastadora que había tardado años de intensa terapia en siquiera comenzar a sanar. Ella estaba ventilando mi trauma más profundo, mi mayor humillación, frente a cientos de personas, enmarcándolo como una anécdota divertida y lamentable para hacerse parecer la hermana mayor benévola y exitosa. Risas crueles estallaron desde la mesa principal. Jessica y Lauren se reían incontrolablemente detrás de sus manos. Entonces lo escuché. Ashley se estaba riendo. Una carcajada fuerte, ruidosa y triunfante que resonó en los techos abovedados del salón de baile. Miré la mesa de mis padres. Susan y Robert estaban sentados allí, ligeramente incómodos, pero ninguno de ellos hizo un solo movimiento para detenerla o defenderme. Me quedé helada, completamente paralizada por la magnitud de la humillación. Mi cara ardía, lágrimas de ira picaban en las comisuras de mis ojos. Quería que el pulido suelo de madera se abriera y me tragara entera. Apreté los bordes de mi silla con los nudillos blancos, preparándome para levantarme y salir corriendo por las puertas traseras hacia la tormenta. Pero antes de que pudiera mover un músculo, la atmósfera en la mesa principal cambió drásticamente. Ryan se puso de pie. No parecía enojado. Parecía notablemente, terroríficamente tranquilo. Caminó lentamente hacia Ashley, quien todavía se secaba una lágrima de alegría del ojo, y gentil pero firmemente colocó su gran mano sobre el micrófono que ella sostenía. Mi turno, cariño, dijo, su voz suave, profunda y firme. Ashley parpadeó mirándolo, sorprendida pero obediente, ansiosa por interpretar a la esposa devota. Claro, cariño. Diles cuánto me amas. Ryan le quitó el micrófono. Miró a su nueva esposa, luego al mar de rostros desconcertados, y finalmente su mirada aguda se posó en mí. Mantuvo mis ojos durante un largo y pesado segundo. No había lástima en su expresión. Solo había una resolución fría y dura. Ashley es una narradora asombrosa, comenzó Ryan, su voz resonando en la sala silenciosa, con una autoridad absoluta. Tiene un talento verdaderamente único para resaltar los defectos y vulnerabilidades de los demás, pero convenientemente olvidó contar algunas historias interesantes propias. La sonrisa engreída de Ashley vaciló al instante. Ryan, ¿qué estás haciendo? Susurró lo suficientemente fuerte como para que el micrófono captara el pánico en su voz. Ryan la ignoró por completo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de smoking negra y sacó un elegante teléfono inteligente negro. No miró la pantalla. Simplemente lo sostuvo en alto para que toda la sala lo viera. Por ejemplo, dijo Ryan, caminando lenta y deliberadamente detrás de la mesa principal, a Ashley le encanta hablar de honestidad y verdad. Pero no mencionó la verdad honesta sobre dónde estuvo el fin de semana pasado durante su llamado retiro de yoga silencioso. La sala estaba en silencio total. Se podía escuchar la lluvia azotando contra las ventanas de piso a techo. Susan dejó escapar un pequeño chillido confuso desde la mesa familiar. Ryan, detente ahora mismo. Siseó Ashley, su cara perdiendo todo color, dejando su pesado maquillaje con un aspecto chillón. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un terror puro y sin adulterar. Ryan se volvió para mirarla, su expresión completamente indescifrable y desprovista de amor.
Luego miró a la multitud, se fijó en mí de nuevo junto a las puertas de la cocina, e hizo lo impensable. Bajó los escalones de la mesa principal elevada, navegó a través del mar de invitados conmocionados y silenciosos, y se detuvo justo frente a mi apretada mesa. Me tendió el micrófono. Clara, dijo Ryan, su voz cristalina y lo suficientemente fuerte como para que toda la sala la oyera sin los altavoces. Creo que tienes un correo electrónico de un hombre llamado Greg Sullivan que quizás quieras leer en la sala. Te lo reenvié hace exactamente 5 minutos. Mi teléfono, en mi bolso sobre la mesa, vibró violentamente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Todo el salón de baile, lleno de nuestra familia, los ricos socios de Ryan y los amigos superficiales de Ashley, contenía la respiración colectivamente. El silencio era tan absoluto que era ensordecedor. Lentamente, desabroché mi bolso y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero al desbloquear la pantalla y ver la notificación de la dirección de correo electrónico de Ryan, una extraña y profunda calma me invadió. Abrí el correo electrónico. El asunto decía, Greg, viaje a cabo. Adjuntos había varias capturas de pantalla y un mensaje muy largo y detallado. Volví a mirar a Ashley. Se agarraba al borde de la mesa principal, con los nudillos blancos, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez fuera del agua. Por primera vez en 28 años, mi hermana parecía absolutamente indefensa. Y por primera vez en 28 años, yo tenía todas las cartas. Extendí mi mano temblorosa, envolví mis dedos alrededor del micrófono y se lo quité al novio. El micrófono se sentía pesado en mi mano, un instrumento de destrucción absoluta envuelto en metal negro y cable. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar el débil tic-tac rítmico del reloj de pie en el vestíbulo. Todos los ojos estaban fijos en mí. Miré la pantalla brillante de mi teléfono, mis ojos escaneando el correo electrónico reenviado. El remitente era Greg Sullivan. Conocía ese nombre. Todos en nuestra ciudad natal conocían ese nombre. Greg Sullivan era un prominente promotor inmobiliario comercial, un hombre de unos 40 y tantos años, muy casado y uno de los clientes más importantes de Ryan. También era el hombre que supuestamente había movido algunos hilos para conseguirle a Ashley este exclusivo club de campo con un gran descuento. Respiré hondo, el aire llenó mis pulmones con una claridad repentina e intoxicante. Me llevé el micrófono a los labios. El correo electrónico tiene fecha de hace 3 semanas, dije, mi voz resonando en los candelabros de cristal. No temblaba. Sonaba como una persona completamente diferente, alguien que ya no le tenía miedo a su hermana mayor. Es de Greg Sullivan a Ashley. Clara, baja eso ahora mismo. Gritó mi madre, Susan, desde la mesa familiar, su voz quebrada con una autoridad fabricada. Se medio puso de pie, derribando su copa de agua. Esto es inapropiado. Estás arruinando la boda de tu hermana. Antes de que pudiera responder, Ryan levantó una mano, lanzando una mirada a Susan tan fría que prácticamente la dejó paralizada. Siéntate, Susan, ordenó suavemente. Haré que la seguridad te escolte antes de que los secretos de tu hija se ventilen por completo. Deja que Clara lea. Susan se hundió de nuevo en su silla, su cara enrojecida de color púrpura oscuro. Volví a mirar la pantalla. El asunto es necesitamos parar. El correo electrónico dice, Steph, tienes que dejar de llamar a mi celular personal. Brenda encontró los recibos del Hotel Viceroy en Cabo. Ella sabe que no estabas durmiendo en el sofá cama con tu hermana. Sabe sobre la suite que compartimos. También encontró la transferencia bancaria que envié a tu cuenta privada para ese vestido de seda a medida. No puedo seguir encubriéndote y no voy a dejar a mi esposa. No me contactes de nuevo o le contaré todo a Ryan yo mismo. Un jadeo colectivo y horrorizado aspiró el aire restante de la sala. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y asfixiante. Hay un archivo adjunto, continué, desplazándome con un pulgar firme. Sentí una surrealista sensación de desapego, como si estuviera narrando un documental de crímenes reales en lugar de desmantelar a mi propia familia. Parece una contabilidad de fondos. $15.000 transferidos el 12 de mayo, otros 8.000 el 1 de junio, y una cadena de mensajes de texto. Toqué la captura de pantalla.
El texto de Ashley decía: Greg, por favor. Ryan es tan aburrido. Solo trabaja todo el tiempo. Solo me caso con él por la cartera y el ático. Una vez que estemos legalmente atados, tendré la mitad de sus bienes y podremos resolver esto. Solo dame 6 meses para interpretar a la esposa devota. ¿Mentira? Gritó Ashley de repente. El sonido brotó de su garganta, crudo y desesperado. Se lanzó hacia adelante, su inmaculado vestido de diseñador blanco se enganchó en el borde de la mesa principal. Bajó los escalones, sus manos bien cuidadas se extendían hacia mí como garras. Ella lo está inventando. Clara es una mentirosa celosa y patética. Siempre ha estado celosa de mí. No llegó a mi mesa. Ryan se interpuso en su camino, cruzando los brazos sobre su smoking a medida. Ni siquiera se inmutó cuando ella chocó contra él, golpeando sus puños contra su pecho. Ella no lo está inventando, Steph, dijo Ryan, su voz aterradoramente tranquila. La esposa de Greg, Brenda, vino a mi oficina el martes pasado. Trajo impresiones físicas. Trajo extractos bancarios. Trajo las imágenes de seguridad del vestíbulo del hotel en Cabo mostrándote a ti y a Greg compartiendo un beso muy apasionado mientras tu hermana y tus damas de honor estaban en la piscina. Ashley dejó de golpearlo, sus brazos cayeron a sus costados, su pecho subía y bajaba mientras la realidad de su exposición comenzaba a asentarse. La hermosa y brillante novia parecía de repente demacrada, el pesado contorno en su rostro resaltando como pintura de guerra en un soldado derrotado. ¿Por qué? Sollozó Ashley, girando repentinamente al papel de víctima que había perfeccionado durante 2 décadas. Miró a Ryan, sus ojos nadando en lágrimas teatrales. Si lo sabías el martes pasado, ¿por qué me dejaste caminar por el pasillo? ¿Por qué me dejaste hacer todo esto? Ryan la miró, su expresión desprovista de una pizca de simpatía. Porque eres una narcisista, Ashley. Si hubiera cancelado la boda en privado, habrías tejido una red de mentiras. Le habrías dicho a todo el mundo que yo era abusivo o que te engañé o que me intimidaba tu fuerte personalidad. Habrías arruinado mi reputación en esta ciudad para salvar la tuya. Se apartó de ella, acercándose a mí. Y, añadió Ryan, su voz proyectándose impecablemente a la audiencia cautiva, porque me quedé sentado y observé cómo tratabas a las personas que se suponía que te amaban. Te vi desangrar a tu familia. Te vi humillar a tu hermana en todo momento. Cuando exigiste un micrófono esta noche solo para burlarte del trauma pasado de Clara, supe que tomé la decisión correcta. Quería que sintieras exactamente lo que has pasado toda tu vida haciendo sentir a Clara. Quería que fueras humillada públicamente, irrevocablemente. Me miró, un destello de respeto genuino en sus ojos oscuros. Siento haberte arrastrado al fuego cruzado, Clara, pero pensé que te merecías el honor de dar el golpe final. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Jessica y Lauren, las leales damas de honor clones, prácticamente se arrastraban bajo su mesa para evitar la asociación. Los susurros estallaron por todo el salón como un incendio forestal. Los parientes mayores se agarraban sus collares de perlas. Los ricos colegas de Ryan negaban con la cabeza con disgusto. Mi padre, Robert, finalmente encontró su voz. Se puso de pie, con la cara pálida. Ryan, hijo, seguramente podemos discutir esto en privado. Esto es un malentendido. La boda. No hay boda, Robert, interrumpió Ryan, sin siquiera molestarse en mirar a mi padre. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo interior. Como abogado, soy muy particular con el papeleo. La licencia de matrimonio requiere la firma de la novia, el novio y el oficiante después de la ceremonia para ser legalmente vinculante. Ryan, lenta y deliberadamente, rompió el impecable trozo de papel por la mitad, luego en cuartos, dejando que los pedazos, como confeti, revolotearan sobre el pulido suelo de madera. Nunca lo firmé. No estamos legalmente casados. Esto no fue más que una muy costosa producción teatral con Catherine. Ashley soltó un sonido que era mitad ballena, mitad chillido. Cayó de rodillas, la cara seda de su vestido financiado ilícitamente se acumuló a su alrededor en el suelo. Pero no puedes, gritó Ashley. El ático. Mis cosas. ¿A dónde se supone que voy a ir?
Mis asistentes empacaron tus pertenencias ayer mientras estabas en tu última cita en el spa, dijo Ryan con frialdad. Actualmente están en una unidad de almacenamiento con control de temperatura en el centro de Columbus. El primer mes de alquiler está pagado. La llave está en tu bolso de novia. En cuanto al ático, el contrato de arrendamiento siempre ha estado completamente a mi nombre. El portero ya ha recibido instrucciones de no dejarte pasar. La naturaleza meticulosa y calculada de la venganza de Ryan era asombrosa. No solo la había expuesto. Había desmantelado sistemáticamente toda la infraestructura de su vida parasitaria. ¿Qué pasa con el club de campo?, gimió Susan, corriendo a arrodillarse junto a su hija dorada y sollozante. Los pagos finales a los proveedores, la barra libre. Robert y yo sacamos una segunda hipoteca para pagar nuestra mitad de esta boda. Pagué mi mitad de los depósitos, respondió Ryan secamente. Pero cancelé explícitamente la autorización de mi tarjeta de crédito para el saldo restante de la recepción, la barra libre y los gastos de catering adicionales. La gerencia del club está al tanto. Sugiero que cierren su cuenta, Susan, y quizás quieran cancelar los vuelos a las Maldivas. Reutilicé los boletos de luna de miel para mis padres. Ryan se volvió hacia la multitud, alisando las solapas de su chaqueta. A mi familia y amigos, les pido disculpas por la dramática velada, pero aprecio que estén aquí para presenciar la verdad. La barra es oficialmente de pago desde este momento en adelante. Por favor, disfruten el resto de la tormenta. No esperó una respuesta. Ryan caminó hacia las pesadas puertas de roble del salón de baile, guardando su teléfono en el bolsillo. No miró hacia atrás a Ashley, quien ahora sollozaba histéricamente en el suelo, su impecable maquillaje embarrado por sus mejillas en oscuras y sucias manchas. Me quedé sentada en mi silla por un largo momento. Mi corazón ya no golpeaba. Latía con un ritmo constante y poderoso. Durante 28 años, me habían condicionado a creer que Ashley era intocable, que su crueldad era solo un hecho de la vida que tenía que soportar. Pero al verla ahora, un desastre arrugado y patético en el suelo, abandonada por su premio adinerado, juzgada por sus compañeros y llorando por la llave de una unidad de almacenamiento, la ilusión se hizo añicos por completo. Me puse de pie. Agarré mi bolso de la mesa. Clara, no te atrevas a irte, espetó Susan, su cara manchada de lágrimas retorciéndose en la ira familiar mientras me miraba. Mira lo que has hecho. Ayudaste a arruinar la vida de tu hermana. Me detuve y miré a mi madre. La ira que generalmente acompañaba sus acusaciones ya no estaba allí. Solo lástima. No, mamá, dije, mi voz firme y completamente desprovista del miedo deferencial que solía llevar. Ashley arruinó su propia vida. Tú solo la ayudaste a ocultar la podredumbre hasta que colapsó. He terminado de ser el chivo expiatorio de las ilusiones de esta familia. Miré a Ashley, que me miraba con ojos venenosos y rojos. Buena suerte atrapando el ramo, Steph, dije en voz baja. Dios sabe que necesitas desesperadamente la suerte. Me di la vuelta y me fui. Al pasar por las mesas familiares, la tía Patricia se puso de pie, agarró su elegante chal azul marino y se unió a mí. Siempre odié a esa chica, murmuró la tía Patricia por lo bajo, enlazando su brazo con el mío. ¿Quieres ir a buscar una hamburguesa grasienta y una cerveza? Me muero de hambre. Ese pollo seco fue un insulto a las aves de corral. No me gustaría nada más, sonreí. Empujamos las pesadas puertas dobles y salimos a la fresca y lluviosa noche de verano. Todavía llevaba un horrible vestido de dama de honor chartreuse neón. Pero mientras la lluvia fresca golpeaba mi cara, nunca me había sentido más hermosa ni más libre en toda mi vida. La resaca de la catastrófica no boda de mi hermana duró años, extendiéndose por nuestra ciudad natal como una onda expansiva tóxica. En un suburbio del medio oeste donde los chismes son esencialmente la moneda local, un escándalo de esa magnitud fue suficiente para mantener la máquina de rumores indefinidamente. Debido a la gran cantidad de invitados presentes, la verdad no pudo ser contenida, hilada o manipulada por mis padres. Simplemente había demasiados testigos. En 48 horas, un vídeo tembloroso y granulado de un teléfono celular de Ryan entregándome el micrófono y yo leyendo el correo electrónico fue subido anónimamente a una página de Facebook de la comunidad local.
Fue retirado por los moderadores horas después, pero no antes de que hubiera sido descargado y reenviado cientos de veces. La imagen pública meticulosamente elaborada de Ashley fue destrozada de la noche a la mañana. Pero el karma más duro y brutal no vino de la vergüenza social. Vino de la devastación financiera. Sin la considerable riqueza de Ryan absorbiendo los costos inflados del evento, los proveedores cayeron sobre mis padres como buitres. El club de campo demandó a Susan y Robert por el saldo restante de la recepción, que, teniendo en cuenta la cuenta de la barra libre que se había acumulado antes del anuncio de Ryan, ascendía a decenas de miles de dólares. El vestido de seda a medida de Ashley, habiendo sido pagado íntegramente por una transferencia bancaria ilícita de un hombre casado, se convirtió en un gran punto de disputa en los procedimientos de divorcio de Greg Sullivan. Ah, sí, Greg Sullivan. Si mi hermana pensó que la venganza de Ryan fue fría, no estaba preparada en absoluto para la campaña de tierra quemada lanzada por la esposa de Greg, Brenda. Brenda era una mujer que no soportaba a los tontos, y ciertamente no dejó que una aspirante a socialité de 20 años se marchara ilesa después de intentar arruinar su hogar. Brenda no solo llevó a Greg a la quiebra en los tribunales de familia. Utilizó su extensa red de empresarios locales adinerados para asegurarse de que Ashley se volviera prácticamente desempleada en nuestra área triestatal. Cada firma de relaciones públicas, cada agencia de marketing, cada boutique a la que Ashley aplicaba misteriosamente rechazaba su currículum. Nadie quería la responsabilidad de contratar a la mujer que había explotado públicamente en el altar del club de campo. Sus leales damas de honor Jessica y Lauren cortaron abruptamente todo contacto con ella, eliminando todas las pruebas fotográficas de su amistad de sus redes sociales. Estaban tratando desesperadamente de salvar sus propias reputaciones al distanciarse de la zona de explosión. Pasaron 3 meses después de la debacle, la presión financiera finalmente rompió a mis padres. La segunda hipoteca que habían sacado para financiar la boda del siglo, combinada con los crecientes honorarios legales de las agresivas demandas del club de campo, los arrinconó. Tuvieron que vender nuestra casa de la infancia, una hermosa y extensa casa de 4 dormitorios con un porche envolvente que Susan había pasado 3 décadas decorando. Se vieron obligados a reducirse a una casa adosada de 2 dormitorios, pequeña y deprimente, en el lado menos deseable de la ciudad. Fue durante esta caótica reducción de tamaño que mi madre me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que salí de las puertas del club de campo con la tía Patricia. Clara, dijo Susan, su voz completamente despojada de su habitual tono imperioso. Sonaba exhausta, frágil y notablemente pequeña. Estamos empacando la casa. Tenemos que irnos antes del viernes. La presión arterial de tu padre está por las nubes. Me enteré de la casa, mamá. Siento que haya llegado a esto, respondí, manteniendo mi voz neutral, utilizando cada mecanismo de afrontamiento que mi terapeuta me había enseñado. Necesitamos un préstamo, Clara, espetó, abandonando cualquier pretensión de ponerse al día. Solo 20.000, solo para mantener a los abogados alejados de nosotros para que el salario de tu padre no sea embargado. Tienes esa nueva empresa en Seattle. No tienes una familia que mantener. ¿Puedes permitírtelo? Cerré los ojos, recostándome en mi silla de oficina. Miré por la ventana el horizonte de Seattle, la lluvia golpeteando suavemente contra el cristal. Incluso ahora, después de todo, seguía priorizando los problemas de Ashley, todavía esperando que yo fuera la red de seguridad, todavía exigiendo que sacrificara mi estabilidad ganada con tanto esfuerzo para subsidiar sus delirios. No, mamá, dije. Fue una oración completa. ¿Qué quieres decir con no? El familiar matiz de histeria volvió a su tono. Clara, somos tu familia. Ashley está prácticamente catatónica. No puede encontrar trabajo. Está gravemente deprimida. Y está viviendo en nuestro dormitorio de invitados. Ten un poco de compasión. Tuviste tu venganza. ¿No es suficiente? ¿Venganza? Solté una risa seca y sin humor. Yo no planeé nada de eso, mamá. Simplemente leí la verdad en voz alta. La verdad que todos ustedes permitieron. Ustedes tomaron sus decisiones. Financiaron una mentira. No voy a llevar a la bancarrota mi futuro para pagar el pasado de Ashley. No me llames de nuevo por dinero. Colgué el teléfono y bloqueé su número.
No me sentí culpable. Por primera vez en mi vida, establecer un límite no se sintió como una traición. Se sintió como supervivencia. Pasaron 3 años. El silencio de mi familia inmediata fue un bálsamo curativo profundo. Sin el constante y agotador ruido de fondo de los dramas de Ashley y los chantajes de mi madre, mi vida comenzó a florecer de maneras que nunca había creído posibles. Mi firma independiente de diseño arquitectónico, que había comenzado como un aterrador salto de fe en un pequeño estudio alquilado, creció exponencialmente. Contraté a 2 diseñadores junior, me mudé a una hermosa oficina soleada en Pioneer Square y comencé a ganar licitaciones para proyectos comerciales competitivos. Pasaba mis fines de semana haciendo senderismo en las cascadas, rodeada de una familia de amigos elegida que celebraban mis éxitos en lugar de competir con ellos. Incluso volví a tener citas, lenta y cuidadosamente, habiendo finalmente exorcizado los demonios de mi trauma pasado. Luego, una tarde fresca de octubre, mi recepcionista hizo sonar mi intercomunicador para anunciar que tenía una consulta programada por Zoom con un posible cliente de la costa este. Buscaban rediseñar su recién adquirida sede corporativa regional en el noroeste del Pacífico. Encendí mi cámara, ajusté mis notas y sonreí mientras se conectaba la videollamada del cliente. Sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo unos años mayor, pero igual de impecablemente arreglado, estaba Ryan. Mi respiración se detuvo por una fracción de segundo, pero me recuperé rápidamente. Ryan me dio una pequeña y respetuosa sonrisa, asintiendo con la cabeza. «Hola, Clara», dijo suavemente. «Ha pasado un tiempo. Tu portafolio es increíblemente impresionante. Mi equipo de adquisiciones recomendó encarecidamente tu empresa para este proyecto». No mencionó la boda. No mencionó a Ashley. No mencionó la noche en que desmantelamos a mi familia frente a 300 personas. Pasamos 45 minutos discutiendo muros de carga, soluciones de iluminación sostenible y espacios de concepto abierto. Me trató completamente como una igual profesional respetada. Cuando terminamos la llamada y acordamos seguir adelante con una propuesta formal, Ryan hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «Me alegro de verte tan bien, Clara», dijo en voz baja, la fachada corporativa cayendo por un breve momento. «Construiste algo realmente sólido». «Tuve que limpiar muchos escombros tóxicos primero», respondí, una pequeña sonrisa de complicidad jugando en mis labios. «Pero los cimientos finalmente están seguros», asintió, comprendiendo por completo. «Cuídate, Clara». Terminamos la llamada y me senté en mi escritorio abrumada por una profunda sensación de cierre. Ryan no se había acercado para hacer las paces o remover el pasado. Se había acercado porque yo era genuinamente la mejor arquitecta para el trabajo. Fue la máxima validación silenciosa. Una semana después, recibí un correo electrónico no solicitado de la tía Patricia. Era la única pariente con la que aún mantenía un contacto semi-regular, principalmente intercambiando tarjetas navideñas y alguna que otra llamada telefónica. A la tía Patricia le encantaba compartir los chismes de la ciudad, aunque sabía que yo rara vez los pedía. Su correo electrónico contenía una breve actualización. Ashley estaba actualmente trabajando en el mostrador de atención al cliente de una gran tienda de mejoras para el hogar. Tenía 31 años, soltera y seguía viviendo en el pequeño y oscuro segundo dormitorio de la casa adosada de tamaño reducido de nuestros padres. Según Patricia, Ashley pasaba sus días discutiendo agresivamente con contratistas locales sobre las políticas de devolución de herramientas eléctricas, todavía tratando desesperadamente de ejercer alguna autoridad sobre cualquiera que la escuchara. Mis padres, agobiados por la edad y la deuda, eran miserables, atrapados en una prisión de su propia creación. Leí el correo electrónico una vez, sentí una breve y fugaz punzada de lástima por las personas en las que habían elegido convertirse, y luego eliminé permanentemente el mensaje. Salí de mi oficina, saludé a mi talentoso personal y salí a las vibrantes y bulliciosas calles de Seattle. Estaba lloviendo, pero no me importó. No necesitaba un paraguas. Ya no era el chivo expiatorio. No era la chica que lloraba por una caja de corrector o la mujer humillada en un vestido verde brillante. Era la arquitecta de mi propia vida. Y la vista desde aquí arriba era absolutamente impresionante.